Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestra etiqueta de hoy, para no equivocarme, es Machado a la Una, porque tenemos a María Corina. María Corina ya, es tu Twitter, ¿no? Así es. Bienvenida, María Corina. Gracias, ¿Cómo te va? Muy bien. Ya estuvimos hablando bastante de ti con Kiko. ¿En serio? Kiko Bautista. Bueno, muy polémica las cosas que ha dicho Kiko, ¿no? Kiko es Kiko. Pensemos en Venezuela y en lo que tenemos por delante, ¿no? Pero Kiko es parte de Venezuela. Claro, pero... ¿Qué le dices tú a esa parte de Venezuela que piensa como Kiko? Es que yo no divido Venezuela en una parte u otra. Yo creo que es un momento que nos hablemos todos como ciudadanos y entendamos lo que representan estas horas y lo que está en juego y lo que somos capaces de hacer. Estos son tiempos de hambre y son tiempos que no esperan, Vladimir, tiempos en los cuales vemos que venezolanos arriesgan su vida para salir del país en balsas. No es de La Habana, no es de Cuba, es de Venezuela, para las islas del Caribe, pasa por el hambre que se está viviendo en nuestro país, la Venezuela donde ya no nos podemos acostumbrar a ver como algo normal la gente hurgando y los muchachitos en la basura para alimentarse, la Venezuela en la cual ocurre una masacre, que es la cuarta del año, Vladimir, 2 masacres en Tumeremo, otra en Cariaco, ahora Barlovento, y algo que tendría que conmocionar a una sociedad y desde luego producir un cambio profundo en el régimen, casi que pasa como una noticia más. Entonces, frente a esto, lo que debemos concentrarnos es en lo que es central para la vida de los venezolanos y es cómo detenemos esta hemorragia de sangre, de destrucción, y eso pasa por la salida de Maduro y su régimen. Eso, el 90% de los venezolanos lo tenemos muy claro, y eso no puede esperar. Ayer, por cierto, hablando con Kiko de este tema, Kiko decía que es un error considerar que Maduro está a punto de caerse, que está a punto de que lo tumben, que lo pueden tumbar. Bueno, lo pueden derrocar. En efecto, hay muchas personas que piensan que no hay nada que hacer, que no tenemos la fuerza para lograr el cambio. Y eso, desde luego, genera frustración o paralización en mucha gente. Yo, por el contrario, siento que tenemos una fuerza enorme. Y la fuerza no es solamente que el 90% de los venezolanos digamos ya no más. O que el 6 de diciembre, además, nos haya dado, y se cumple en 5 días, un año, un mandato claro para todos, para el gobierno y para la oposición, sobre la inminencia y la urgencia del cambio político. Es la fuerza de la razón, de los valores, de la fuerza espiritual y moral de entender que esto tenemos que detenerlo ya y que sí se puede. Ajá, ahora, cuando tú hablas de detenerlo ya, como preguntaría en su tiempo el desaparecido Luis Michelena, ¿con qué se come eso? O sea, detenerlo ya, ¿cómo tú cambias el gobierno ya? ¿Cómo lo cambias? Contigo, conmigo, con usted, con los venezolanos, con esa ruta que hasta el 30 de octubre iba clarita para hacer entender al régimen que el tiempo se les acabó. Cuando bloquean el 20 de octubre la ruta del referendo revocatorio, que se había colocado como una línea roja para los venezolanos y para el mundo entero, porque la comunidad internacional, que sabía que el golpe de Estado era continuado, sí había colocado ese evento como un hito final. Maduro lo cruza, se lleva todo por delante. Y toda esa energía, esa indignación, esa frustración, no se convierte en parálisis, sino que nos vamos a las calles. Y el 23 de octubre en la Asamblea Nacional, los parlamentarios plantean el inicio del juicio político, de la responsabilidad política, la declaración del abandono del cargo y la destitución de Maduro, y eso es acompañado el 26 de octubre por todos los ciudadanos en la toma de Venezuela. Sin embargo, fíjate, la Constitución no establece el llamado impeachment, lo que ocurrió en Brasil, por ejemplo. Nuestra Constitución no tiene esa fórmula del juicio político como en Brasil. No se llama así, pero está clarísimo en el artículo ¿Cómo lo pueden hacer? La declaratoria del abandono del cargo, la declaratoria del abandono del cargo y del abandono de la Constitución, que eso conlleva. ¿Cómo pruebas tú el abandono del cargo por parte de Maduro? O sea, ¿cómo lo probarías? ¿Cómo lo sustentarías ante otros países, por ejemplo? Que los países que puedan decir, bueno, a Maduro lo tumbaron porque... ¿Te parece poco un Estado forajido y un Estado fallido? ¿Te parece poco una Venezuela en la cual se nos mueren los bebés recién nacidos en los hospitales y un sueldo mínimo son $8 al mes, que no te alcanza para una arepa al día? O sea, ¿te parece poco con las demostraciones que ha habido de un régimen infiltrado por la mafia y por el narcotráfico en sus niveles más altos? Una Venezuela en la cual la soberanía popular y la soberanía nacional se ha entregado a Cuba. ¿A ti te parece que la declaración de ayer de Nicolás Maduro en La Habana, cuando dice que gracias a Fidel y con Fidel se han tomado todas las decisiones en las crisis más
profundas de estos años, no es una demostración de que el señor dejó su cargo y cedió la soberanía a un país extranjero. Entonces, por favor, es más que evidente que Nicolás Maduro no solo abandona el cargo, sino que abandona la Constitución. Pero fíjate una cosa, María Corina, todos esos son argumentos además, que son discutibles, son válidos, pero ocurre lo siguiente: en la práctica la Asamblea ha tomado un conjunto de decisiones, ha tomado decisiones de aprobar leyes, ha tomado decisiones de citar ministros, ha tomado decisiones incluso hasta de destituir ministros, y esas decisiones no son ejecutables. ¿Cómo puedes lograr tú que se haga ejecutable algo como lo que estás planteando? Totalmente, y eso es lo que tú estás diciendo, además ratifica mi punto, que es el golpe de Estado continuado y brutal, porque cuando tú una Asamblea Nacional, un Parlamento, lo ignoras y lo pisoteas y lo ultrajas, desde luego que aquí ahí lo que estás destruyendo es la esencia misma de la República, es una dictadura. Entonces, ¿cómo hacerlo distinto? Pues con la presión de la gente, con la movilización ciudadana, como se vio el 26 de octubre, el juicio político en la Asamblea Nacional y el juicio ciudadano en todas las calles de Venezuela. Eso acompañado de una enorme presión internacional que avanzaba con la activación y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Esa es la ruta y esa es la que debemos María Corina, retomar. Tú le quieres hacer un juicio político al presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Ya estamos claros en eso. No, yo creo que el señor Nicolás Maduro, además ha usurpado funciones, llegó al poder por una vía muy cuestionable en cuanto a la transparencia electoral, pero además la legitimidad de un régimen no proviene solamente de la forma de llegar al poder. El origen es en el ejercicio, Vladimir, y todos los elementos que tienen que ver con la Constitución, con la vigencia de los derechos humanos y los respetos a las prácticas y las garantías constitucionales y democráticas, este régimen las ha violado. Tenemos que hacer una pausa, María Corina, si no la hacemos me van a hacer un juicio político a mí. Tenemos un tuit aquí de Yamilet Cerrada, ella dice: mis respetos a María Corina, pero está hablando sin coherencia, el CID dividió y cuánto daño hizo con eso. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de ese tema. Y yo te preguntaría, ¿hay que hacerle también un juicio político a la MUD? O por lo menos a la parte de la MUD que no coincide contigo. Ya venimos con María Corina Machado. Nuestra etiqueta, Machado a la 1. Ya venimos. Vamos con María Corina Machado. Ya hemos hablado del juicio político al presidente Nicolás Maduro. A la oposición, a la MUD, ¿hay que hacerle un juicio político? Bueno, yo creo que más bien un juicio ciudadano. Ajá. Porque al final es la vida de todos lo que está en juego. Y yo sí estoy convencida de que cuando estamos dando una lucha que no es electoral, porque esto no se trata de cargos políticos, una competencia de unos partidos contra otros, por Dios, Vladimir, o sea, este no es un momento de estar pensando en candidaturas para nada. Este es el momento de concentrarnos en la salvación de la República, del país, en que se nos mueren los bebés, que una generación completa de niños que está creciendo sin medicina, sin vacunas, sin leche, sin educación, con un pésimo ejemplo moral de lo que es el ejercicio del poder, no como servicio, sino como opresión. Entonces, en esa urgencia es lo que tenemos que pensar todos, y en ese sentido, la unidad en la cual siempre he creído, una unidad de todos los venezolanos, una unidad, y además partiendo de la base con aquellos grupos que han estado o que estuvieron cercanos al chavismo, al oficialismo, pero que son democráticos y que entendemos que esta desgracia, esta catástrofe, la tenemos que detener todos ya, por el bien de todos. Entonces, una enorme unidad que incluya a los partidos, pero que vaya mucho más allá de los partidos, pero que además donde tiene que haber rendición de cuentas y responsabilidad cuando las cosas van mal, cuando las cosas fracasan. Y eso es lo que yo considero que ha ocurrido. O sea, la MUD ha fracasado. Yo creo que esta iniciativa del diálogo fue un gravísimo error en los términos que se planteó, con los actores que se planteó y sobre todo en el momento en que se hizo. En un momento cuando la sociedad toda nos movilizábamos a colocar al régimen realmente contra la pared, entendiendo que lo que debía acordarse son los términos y las garantías para la salida de este régimen, definitivamente se paralizó todo y se entregó la calle, la mayoría en la Asamblea Nacional, el juicio político e incluso se desactivó la presión internacional. Mira lo que ocurrió en la OEA. Una OEA que estaba discutiendo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana se reúne en Cartagena y sacan un tímido comunicado acompañando el diálogo, porque como te dice cualquier persona fuera del país, ningún actor internacional va a hacer por Venezuela lo que los venezolanos no estemos dispuestos a hacer en primera fila. Ahora, María Corina, 20 Carabobo, por ejemplo, ha planteado que debe ser destituido Chugo Torrealba, por ejemplo, y ha planteado también la posibilidad de que, bueno,
y tú lo has dicho también, de que se reorganice la MUD. ¿Cómo lo harías tú? ¿A quién pondrías tú al frente de la MUD? Es que yo creo que esto va mucho más allá de pero una persona. Pero tu partido lo ha planteado. No, claro, pero yo creo que el ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que tiene que haber una renovación de autoridades, pero además tiene que haber un proceso amplio de incorporación, de discusión y de participación de muchos sectores. ¿Cómo podemos imaginarnos esta lucha con la urgencia y la fuerza que requiere sin la participación de los estudiantes, de la academia, de los periodistas, de los gremios, de los sindicatos del país, de los movimientos culturales, de la propia Iglesia Católica y otras iglesias? Es decir, esto es un gran movimiento ciudadano que ha tenido lugar en otros procesos alrededor del mundo, y lo que no puedes esperar más. Mira, el resultado del diálogo hoy es Maduro hasta el 2019. Yo te pregunto a ti, ¿Venezuela puede aguantar eso? Para mí, quien plantee una estrategia de Maduro hasta el 2019 es que no tiene estrategia alguna, porque para una Venezuela que se muere de hambre, que te digan que Maduro se queda hasta el 2019 es como si se quedara en 2030. Lo que no me queda claro es cómo saldría Maduro del poder ya, porque... Por la ruta que te hemos planteado, por la ruta unitaria. ¿Esa sería una ruta sin violencia, con violencia? ¿Cómo sería? Esa es una ruta sin chantaje, porque ese tema de que o es sangre o es diálogo, o es violencia o es sumisión, eso es mentira. La Constitución tiene mecanismos por la vía del revocatorio, por la vía de la destitución y por una vía electoral. Lo que estamos pidiendo es una fecha ya de elecciones. Ahora, yo siento ¿Eso que es una ruta violenta? Yo siento que a veces el gobierno juega... Pero te pregunto, ¿esa es una ruta violenta? Bueno, en teoría la ruta no debe electoral. ser. Por supuesto que no. El tema es lo que pueda estar detrás de esa agenda, sí, debe estar claro. No, o sea, ¿cuál es el plan? Porque si tú hablas una hoja de ruta, bueno, vamos hacia Valencia, pero ¿dónde nos vamos a parar? ¿Dónde vamos a tomar combustible? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a comer? Totalmente. Eso tiene que estar claro. Totalmente clara, y lo está, pero además es una ruta unitaria. La que no fue unitaria fue esta ruta del diálogo que decidieron 3 partidos y que no consultaron con nadie, no sé, consultaron contigo. No, porque yo no soy ningún integrante de partido. Eres un ciudadano, tu vida está en juego, ese es el punto. Este no es un momento en que los cogollos, ni el G3, ni el G5, ni el G15, ni el G25, no vale. Este es un tema donde la sociedad, de una manera amplia y franca, porque, mira, yo muchas veces he escuchado en estas horas, bueno, pero es que esas discusiones tienen que darse, los trapitos sucios se lavan en casa. Ya va. ¿Es que tú no te sientes parte de esa casa o sí te sientes parte de esa casa? No, es que los asuntos públicos que tienen que ver con nuestra vida se discuten públicamente. Así funcionan las organizaciones plurales. ¿Quieres un diálogo, por ejemplo, que sea a puertas abiertas, que la gente pueda entrar y transmitido por televisión? Un proceso de acuerdo que tenga un fin muy claro. La transición, la salida del régimen. Ese es el objetivo. El objetivo no es darle tiempo. El objetivo no es poner unas elecciones de gobernadores. La MUD le ha dado tiempo al gobierno. Este diálogo le ha dado tiempo, oxígeno, estabilidad y le busca dar legitimidad. Y lo que le ha traído es más muerte, más dolor, más angustia y en muchos casos decepción de los venezolanos. Y por eso lo que tenemos que decir es sí podemos y tenemos la fuerza. Ese tema es interesante, el tema de la angustia, por ejemplo. El gobierno está jugando o puede estar jugando con la angustia, con la rabia, con la desesperación de una parte del país y también de una parte de la dirigencia de la oposición. Claro, y con el miedo de decirte que si tú sales a protestar, entonces te van a agredir, que si tú desafías, tú estás provocando. Y ese es el típico chantaje del castrocomunismo. Pero tú no te has puesto a pensar, María Corina, en algún momento, caramba, ¿será que mi estrategia va en la dirección de favorecer precisamente que el gobierno permanezca? ¿Cuál estrategia te refieres? Bueno, de debilitar a la MUD que está sentada en la mesa de diálogo. Eso le da fuerza al gobierno, fíjate tú, si no, ve el Canal 8. Nuestra estrategia, al contrario, es ampliar y fortalecer la unidad, pero tiene que haber autocrítica. ¿Tú crees que la autocrítica y la reflexión debilita? Todo lo contrario, Vladimir. Eso más bien, así funciona el PSUV, y eso no te lo tengo que explicar a ti. Que si tú piensas distinto, mira, te execran y te persiguen. No. Una coalición democrática tiene que ser respetuosa, pero amplia en los distintos puntos de vista. Yo, personalmente, y en 20, hemos planteado que es inaceptable que nos digan que la única opción es que Maduro se quede hasta el 2019, el país no lo aguanta. ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas muertes más? La difteria llegó a Caracas, Vladimir, se nos están muriendo niños porque no los vacunaron, ¿vale? Entonces, no tener esa urgencia es no entender que hay un pueblo que está pasando hambre, que se está escapando de su país
por la frontera con Brasil, a Boavista, a las islas en botes, arriesgando su vida. ¿Cuántos muchachos se van porque no ven un futuro en su tierra? Eso no puede continuar. Y sí tenemos la fuerza para hacerlo pacífica, democrática, constitucionalmente. Tenemos dos punticos para dejarte pendiente, María Corina. Habíamos dejado uno pendiente que era con respecto al tema de la división, que lo abordamos un poco en este momento, pero aquí te dice, por ejemplo, Francisco Longar, te dice: pido que explique cómo piensa dirigir la unidad siendo tan poco querida electoralmente, ya demostrado, dice este tuitero. Y yo te preguntaría, ¿cuándo vas al Mazo Dando? Hay una silla esperándote allá, Diosdado Cabello te esperando. Rojita como esta, por cierto. No, esta es anaranjada. ¿Ah, sí? Está como desteñida. No sé, pero ¿vas a ir algún día al Mazo Dando? Mira, yo creo que mi contacto fundamental es en espacios de respeto, y en ese espacio se ha atacado, desvirtuado, ofendido. No a mí. A mí este señor lo hizo múltiples veces en la Asamblea Nacional, pero a los ciudadanos, a ti. Y yo, si algo defiendo y sin algo creo, es en el contraste de puntos de vista de manera respetuosa. Al regreso, yo quiero hacerte un comentario con respecto a las carambolas de la historia venezolana, la política venezolana, ¿Cómo es cosas eso? que han pasado, que uno pensaba que nunca podía pasar y que a lo mejor pueden ocurrir. Bueno, vamos a la pausa y al regreso hablamos de eso. Ya venimos con María Corina Machado. Bueno, continuamos con María Corina Machado. Un tuitero decía por aquí que, bueno, ¿cómo piensas tú ser una alternativa si hasta ahora se ha demostrado que eres minoría, que tienes muy poco apoyo? ¿Sabes que yo digo que yo tengo dos récords? He sido la diputada que ha tenido el honor de tener el mayor número de votos en la historia en el Parlamento, y también la que ha durado menos días en la historia del Parlamento. Ahora, yo sí creo que decir la verdad tiene sus consecuencias. Yo siento que de alguna manera el hecho de que yo no esté en la Asamblea Nacional en este momento tiene que ver con eso, que yo creo que política y ética tienen que ir de la mano, política con valores. Eso en algunos momentos significa que tienes que estar dispuesto a quedarte solo, Vladimir, porque las verdades son en algunos casos duras, pero yo siento que si siempre actúas aferrado a tus principios y eres coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, al final pasa lo que está ocurriendo ahorita, que 20... ¿Mejor solo que mal acompañado? No, vale, mejor muy bien acompañado, y eso es lo que está pasando ahora. ¿Te sientes mal acompañada por tus compañeros de la MUD? Todo lo contrario, al contrario, yo creo que hay que ampliar esta unidad, y yo me siento honrada y orgullosa de ser venezolana, de esta generación, y dando esta lucha contra la dictadura más perversa que ha existido, el régimen más perverso en esta historia republicana. Digamos que tu contrafigura en esta historia, María Corina, es Diosdado Cabello. A lo que voy con el tema de las travesuras y las carambolas que da de la historia, de la vida. En los años 60 habría sido una herejía pensar, por ejemplo, que el Partido Comunista iba a tener como su candidato presidencial a Rafael Caldera. En el 2002 habría sido una herejía pensar, por ejemplo, que Arias Cárdenas volvería a apoyar a Chávez. O habría sido una herejía pensar que Ismael García estaría convocando a los años un referéndum revocatorio o estaría en contra, de la enmienda constitucional que propuso, de la reforma constitucional que propuso Hugo Chávez, es decir, las vueltas que da la vida. ¿Tú no has pensado en lo impensable hoy de que mañana María Corina Machado y Diosdado Cabello pudieran compartir un mismo proyecto político? No lo creo, porque creo que la diferencia fundamentalmente es de valores. Y en muchos casos tú puedes tener propuestas que no lucen alineadas en un determinado momento y coincidir en una lucha democrática, como es por ejemplo el caso de 20 y Bandera Roja, o organizaciones que vienen con una visión, digamos, donde el Estado tiene una enorme intervención en la sociedad, contrario a lo que nosotros creemos, que es el individuo, sus libertades, una sociedad plena y abierta. Pero cuando tú tienes discrepancia en valores esenciales sobre cómo tú concibes al ser humano y a la sociedad, eso es muy difícil. Ahora, hablando de ironías, tú sabes lo que es doloroso, esas vueltas que tú dices que da la vida, esa Venezuela de los 60 que repelió una invasión armada del castrocomunismo, y que hoy quien está en Miraflores diga que las decisiones fundamentales sobre el destino de Venezuela las tomaba Fidel Castro y hoy se toman en La Habana. Eso sí es una vuelta cruel, y frente a esto todos los venezolanos, muy especialmente los ciudadanos militares, deben hacer una profunda reflexión sobre su responsabilidad histórica
los ciudadanos civiles y los militares. Porque ya no se trata solamente de la democracia, es la vigencia de la República, Vladimir, lo que está en juego en estas horas. Cuando tú hablas de la responsabilidad de los militares, ¿qué es lo que tú crees que los militares deben hacer en una hora como esta, que no sea distinto al rol que tiene señalado en la Constitución? O sea, ¿tú crees que los militares deben resolver los problemas que los políticos no han resuelto? En absoluto. Yo no me imagino a un ciudadano militar que sea utilizado para vender pollos, organizar colas o agredir a una sociedad hambrienta, todo lo contrario. O sustituir a un civil por la vía no democrática. Absolutamente, por supuesto que no. Yo creo que los ciudadanos militares tienen que apegarse a la Constitución y precisamente en el interés de la nación y no de un proyecto político alguno, que es lo que en este momento está ocurriendo cuando permiten la infiltración de la ideología, incluso de funcionarios cubanos, que hay que decirlo, en nuestras Fuerzas Armadas, o la presencia de grupos guerrilleros, paramilitares y el narcotráfico en el corazón de Venezuela, y se les impide realizar su tarea de repelirlos. Hay muchos comentarios aquí en el Twitter, María Corina, que me gustaría que los viéramos también, menciones que vamos a ir leyendo en el transcurso del programa. Se me fueron algunas, aquí las tengo. Vamos por aquí, por verdad, ¿no? Fíjate tú, María está muy clara con la situación del venezolano, dice Daniel Reyes, te dijo María, ¿no? Vladimir. María es un nombre muy bonito, la mitad de las mujeres nos llamamos María. Aquí, en esta tierra. Aquí hay otros comentarios. Yo los comentarios que implican ya cosas de insultos personales no los voy a leer. Ronald Carrillo. María, usted está dividida. ¿Usted cree ganar las elecciones primarias para la candidatura presidencial? Si alguien está pensando en este momento en candidaturas presidenciales, entonces no entiende lo que está pasando en el país. Por supuesto que toda decisión futura por parte de las fuerzas democráticas tiene que ser por vía de elecciones primarias. Eso no está en discusión en este momento para el cargo de elección popular que sea, pero lo que está en discusión en este momento es que Venezuela se nos cae a pedazos, que cada día que pasa la degradación no solamente económica, en vidas humanas, moral del país es brutal y que la reconstrucción va a tomar mucho más tiempo y esfuerzo. O sea, cada día que Maduro se queda en el poder ya no se cuenta en horas, se cuenta en muertos, en venezolanos muertos. Y eso es lo que debe entender, no solamente quienes están hoy con dudas si es posible avanzar o dispuestos a darle tiempo al régimen. No hay que dar tiempo. Estos regímenes utilizan el tiempo para asfixiar. ¿Cómo estábamos hace un año? ¿Cómo estábamos hace 6 meses? ¿Cómo podemos estar dentro de un mes? Los medios de comunicaciones cerrados, los periodistas presos, Braulio Jatar, ¿cómo están nuestros presos? John Goycochea, Antonio Ledesma, Daniel Ceballos, Leopoldo, es decir, los estudiantes. O sea, cada día que pasa la devastación es terrible y el régimen avanza y lo hace de manera implacable. Por eso, tanto internamente como al mundo, Vladimir, porque una cosa que hay que dejar muy clara es que cualquier operación o acuerdo que pueda existir desde el punto de vista geopolítico, de decir, bueno, vamos a hacer que los venezolanos aguanten y se la calen un tiempo más, porque no queremos que un cambio político en Venezuela pueda interferir con un proceso de apertura en Cuba o un diálogo en Colombia. Eso es inaceptable porque significa que estarían pretendiendo colocar la vida de los venezolanos. ¿Y eso lo está haciendo aquí en Estados Unidos, Cuba o Venezuela? Bueno, yo creo que parte de los arreglos que se han visto internacionalmente y la expresión en el diálogo es una visión en la cual se cree que podemos sacrificar a Venezuela, hacer que nos resignemos a esta desgracia que hoy enfrentemos para darle tiempo a estos otros procesos. Mira, Venezuela de primera. Aquí tenemos un tuit. Ramón Ramos dice lo siguiente: ¿qué haremos el 6 de diciembre? ¿Vamos a una marcha más o hay otras acciones? ¿Quién convoca esta marcha? ¿El pueblo, la NAO o la MUD? Esa NAO, vamos a hablar de la NAO. No sé qué es la NAO. La nueva alternativa opositora. ¿Tú no tienes que ver con eso? No sé de qué estás hablando, pero yo creo que el punto de Ramón es muy importante. Vamos a responder al regreso. Al regreso, de acuerdo. Y hablamos de qué es la NAO, porque a mí me dijeron, he leído de la NAO y te asocian con la NAO. No sabes nada de eso. Vamos a la pausa, ya venimos. Nuestra etiqueta, María Corina, ya. Bueno, continuamos con María Corina Machado. Hay muchos mensajes en el Twitter, también en el Instagram. Aquí dice tucupu21@gmail. Dice, primero hay que salir de Maduro, luego elecciones de gobernadores y después se habla de las presidenciales. Enzo Tacioli, María Corina Machado, es más de lo mismo. Ya le dimos la oportunidad al 6D, la desperdiciaron.
¿Por qué tantos discursos sin sentido? No permite que los venezolanos tengan paz, te dice Mateos por aquí. Mateo R. Lo que pasa es que paz sin libertad, Mateo, es sumisión. Y ese es el silencio que lleva a la esclavitud. Y eso es lo que deben entender quienes han pretendido justificar un diálogo en cualquier término, en cualquier caso, y que ha desmovilizado a la población. Y eso yo debo decirlo. Mira, a quienes han insistido con esta ruta, esto obviamente fracasó. El resultado es Maduro al 2019, hasta el 2019, y insisto, Vladimir, o sea, eso es no tener estrategia. ¿Cómo tú le puedes decir a una familia viviendo la Venezuela de hoy que enfrenta una Navidad que no es Navidad? Tú me dirás, con unas utilidades de 50, 60, 70 mil bolívares, no te alcanza ni por un juguete, ¿vale? Entonces una familia que tiene que escoger entre su cena de Navidad o el regalo para los muchachos, que ya nadie ni siquiera puede imaginarse en viajar, en estrenar, en pintar su casa, que son los Pero regalos. en concreto, María Corina, por ejemplo, ¿qué verás. propondrías? ¿Una marcha sin retorno? ¿Propones tú, por ejemplo, algo así? Yo he hecho de manera insistente el planteamiento de regresar a la ruta unitaria, la ruta que todos aprobamos. Esa ruta incluye, 1, el juicio político y la destitución de Maduro en la Asamblea Nacional. 2, el juicio ciudadano y la protesta y la presión en la calle, firme, sostenida, sin retroceso, sin recule, sí señor, avanzando. Eso lo ha hecho la dirección de la MUD. 3, la presión internacional, de manera de que a nivel de la Organización de Estados Americanos, Mercosur y otras instancias se deje claro que se rompió el orden constitucional en Venezuela y que no va a haber, digamos, indiferencia a ello a nivel internacional. Y 4, esto nos debe llevar, estas fuerzas, a una verdadera negociación política, una de verdad, para llevar a la transición y a la salida del régimen desde una posición de fuerza, Vladimir, porque si tú vas a un diálogo desde una posición de debilidad, te terminó ocurriendo lo que pasó en estos 2 encuentros, que entregas todo y no se logra nada. Quien gana es el régimen. Ahora, María Corina, fíjate, se va a cumplir un año de la elección de la Asamblea Nacional y se va a cumplir también en enero un año de la gestión de la nueva, de la directiva de la Asamblea y de toda la mayoría opositora en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu balance de la gestión de esa directiva encabezada por General Ramos Alú? Yo creo que, en primer lugar, y en particular de la gestión de Ramos Alú, que es la que va a ser evaluada. No, yo siento que los venezolanos esperamos mucho más de la Asamblea Nacional, mucho más de lo que hemos logrado hasta ahora o hemos obtenido hasta ahora. En primer lugar, yo reitero lo que dice, el 6 de diciembre faltan 5 días. Fue un mandato clarísimo, Vladimir, tanto Maduro como las fuerzas democráticas lo convertimos en un plebiscito. Ahí no se estaba eligiendo nada más una asamblea, se estaba decidiendo cómo era la Venezuela que queríamos, el destino. Y el 5 de enero hubo un compromiso, 6 meses, para lograr ese cambio político. Pasaron los 6 meses, pasaron los 11 meses, faltan 5 días, y es hora de que la Asamblea Nacional avance. Los diputados de 20 en la Asamblea Nacional han planteado de manera insistente que debe procederse de inmediato al juicio político y a la destitución. Aquí yo lo tengo, estos son los acuerdos del 23 de octubre y del 25 de octubre de la Asamblea Nacional. Acaba de pasar, la Asamblea... ¿Traicionaron esos acuerdos los dirigentes de la MUD? Bueno, los han ignorado. Aquí se habla de nombrar a los 5 rectores, no a 2, a los 5, de designar los nuevos magistrados. ¿Por qué no lo hacen? Y se habla, desde luego, de llevar adelante el proceso de destitución de Maduro porque se ha apartado del cargo, abandonado el cargo y abandonado la Constitución. Hay tiempo, faltan más de 40 días para el 10 de enero. ¿Qué estamos esperando? Claro que tenemos la fuerza y ese es el llamado que nosotros hacemos hoy. El martes 6 de diciembre, que se cumple un año de este compromiso, de esa gesta realmente heroica de los ciudadanos, estos 3 partidos de la oposición piensan sentarse en una nueva versión del diálogo. ¿De verdad? ¿Esa es la respuesta al mandato de los venezolanos? Pues no, Vladimir, que no se deben sentar, y si se sientan, lo harán en su nombre, pero no pueden hacerlo en representación del pueblo de Venezuela. Para tu gusto, ¿debe seguir en Ramos Alú al frente de la Asamblea o debe ser sustituido por Julio Borges? Creo que lo deben elegir 112 diputados. Y fíjate que dije 112, no 109. Lo deben incluir los 3 diputados. ¿No estás de acuerdo con ese acuerdo de rotación que hay preestablecido? Yo creo que el artículo 201 de la Constitución es bello, cuando dice un diputado solo debe atender a su conciencia. Yo lo ejercí, porque estando yo en la asamblea anterior, en un momento me tocó levantar la mano sola, pidiendo voto nominal, atendiendo mi conciencia. Este es un momento
en el cual cada ciudadano, y en particular un diputado que tiene tanta responsabilidad en este momento histórico, atender a su conciencia, no solamente en esta decisión que tú me planteas, en esta, frente a esto, frente a su conciencia y frente al país. Hacemos la pausa. Nuestra etiqueta de hoy es Machado a la una, no María Corina Ya. Así que ya escriba a Machado a la una. Y a María Corina Ya también, que es mi Twitter. Ah, claro, pero la etiqueta de este programa, que por cierto está de primerita. Ya venimos con María Corina para la parte final de este programa. Bueno, y continuamos con María Corina Machado. María Corina, esa NAO que llaman, una nueva alianza opositora, ¿la han asociado contigo? ¿Tienes algo que ver con eso? No sé de qué se trata realmente, no la conozco. Entonces, bueno, pasamos. Por aquí dice AJ, personas como María Corina le incomodan a los apagacalles como Vladimir Laguna y le hace un calificativo de Kiko Bautista, dice Kiko Bautista. No te incomodo, sino me tendrías que yo veo que tú estás gozando un pollero con esta entrevista, mucho ¿no? Contigo aquí. Prensa María Corina repite algo de lo que ya tú dijiste. Decir lo que la gente quiere escuchar no es decir la verdad y mucho menos liderazgo. Es populismo puro, dice Luis Alberto Pineda. Totalmente de acuerdo. La estrategia del régimen es satanizar a los que ya dicen la verdad, como Leopoldo López. María Corina ya, dice Oliver. Carlos Gutiérrez, María, concuerdo contigo en todo lo que dices. Esta ha sido una entrevista sin desperdicio. Analítica dice por aquí, al diálogo yo iría desde una posición de fuerza, no desde una posición de debilidad para no lograr nada. Eso es muy importante. Yo creo que ese es el tema central en la ruta que tenemos por delante. Tenemos la fuerza, pero la fuerza hay que ejercerla, Vladimir. ¿Dónde está nuestra fuerza? En las convicciones, en la pasión, en la razón de los venezolanos, que entendemos que esta dictadura militarista, cruel, que destruye nuestro país, que no le importa que se nos mueran los bebés, que intencionalmente ha provocado la ruina de Venezuela, que tiene vínculos con la mafia y el narcotráfico internacional, se tienen que ir. Y esa fuerza la tenemos que aplicar inteligentemente, cívicamente, pero eso sí, sin recule, hay que avanzar. Venezuela, ¿qué quiere? Orden, prosperidad, libertad. Y esa es la enorme motivaciones, los valores que nos impulsan, aunque ello implique un riesgo. Claro que es un riesgo. ¿Quién es el mayor reculador de la oposición? Tú dices que yo creo que es la política que piensa que no tiene fuerza. Aquellos que creen que hay que seguir esperando y progresivamente el régimen saldrá por sí solo. No vale. Las dictaduras no salen por sí solas. Las dictaduras hay que hacerlas retroceder y salir con determinación. Y eso, voy a insistir, no es violencia. Aquí eso dice es firmeza. Ramón Ramos, el líder, se llama este tuitero. Respondan, por favor. ¿Qué opinan de la Asamblea Nacional Constituyente como salida a la crisis? Es un clamor, dice él. No, yo no descarto que en algún momento más adelante podamos llevar adelante un proceso de constituyente, pero en este momento los tiempos no dan. ¿Cómo tú le vas a decir, insisto, a una mamá que enfrenta esta Navidad? Porque mira, como dicen algunos, aquí habrá llegado diciembre, pero la Navidad no. Es decir, esta es una Navidad que luce tristísima, con las familias divididas, con el dolor reciente de nuestros muertos, con el saber que aquí en cuántos hogares venezolanos no va a poder haber ni una hallaca, ni un regalo, ni una fiesta, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo va a estar carnaval si seguimos como vamos? Entonces, sí hay una urgencia, que eso a veces me dicen que yo soy impaciente. Ajá. Eso es un tema interesante. Por ejemplo, bueno, los estrategas en materia de lucha militar plantean que hay que jugar con la impaciencia, con la rabia y con la ambición del adversario. Yo lo único que sé, Vladimir, es que van 18 años de destrucción y dolor. Y que yo no puedo mirarle a los ojos a una mamá que acostó a un muchachito sin tetero anoche y decirle, no, espera hasta el 2019, porque es que esos son los tiempos de unos políticos que se sentaron en un cuarto a acordar cuál es la salida posible. Para mí eso no existe. Si tú sales a la calle y dices, voy a Miraflores a exigir la renuncia ya de Maduro, ¿cuánta gente crees tú que te va a acompañar hoy? No lo sé, pero esas son cosas en las cuales uno tiene que tomar decisiones personales. ¿Vas a hacerlo en algún momento? Probablemente. ¿Y por qué no? Falta mucho para hacerlo. Pero ya va, un momento, ya va. ¿Miraflores es o no es el centro del problema actual? Mira alrededor del mundo, donde se hacen las concentraciones, enfrente del centro del poder. ¿Por qué tenemos que aceptar ese chantaje de que eso es violencia? No, violentos son ellos. Nosotros tenemos el derecho a expresar nuestro derecho a vivir en libertad y decidir el futuro de Venezuela de manera cívica y firme, y no podemos caer en ese chantaje
de que hay lugares prohibidos. Nos dijeron eso las mujeres y salimos a la autopista el 22 de octubre y fíjate lo que pasó. Nos dijeron no salgan, que iba a haber violencia, las van a atacar. Y fue una marcha espectacular. ¿Tú crees que si tú convocas una marcha en Miraflores no pasaría eso? No habría violencia, no habría gente que ataque esa marcha, no habría grupos que impidan que ustedes pasen. Depende cómo y cuándo se hagan las cosas, Vladimir. Y en ese sentido hay que ser muy responsable. Lo que sí tenemos que tener muy claro es que o nosotros asumimos la responsabilidad, cada uno, tú como ciudadano, yo como ciudadano. Esto no es un tema del líder que nos manda, no, no, no. Nuestra conciencia que nos guía. Yo en este momento digo, yo te necesito a ti, a cada venezolano, para que hagamos esto juntos. Yo sí confío en la fuerza que tenemos, yo sí confío en la convicción y en la energía que nos une en un momento en el cual decidimos que nuestros hijos crezcan en una Venezuela muy distinta. Mira, yo quiero una Venezuela vibrante, llena de oportunidades, donde todo el mundo pueda desplegar su talento, soñar, hacerlo realidad, donde el Estado esté a nuestro servicio y te impulse, no te jale, no te hunda. Esa es la Venezuela que queremos. Aquí hay un Twitter, fíjate, ¿cómo se llama este tuitero? Gocho Enmascarado, se llama, caramba, de familia del zorro, pues. Dice, ¿usted en algún momento confió en la posibilidad de un referéndum revocatorio o siempre supo que sería una farsa sin futuro? Yo siempre dije que era una ruta muy complicada, muy difícil, porque pasaba por los múltiples alcabalas de un organismo que está entregado, sumiso al régimen como es el Consejo Nacional Electoral. Pero cuando la unidad, el país, asumió el revocatorio, en cuerpo y alma lo apoyamos. Eso sí, en el 2016, porque yo dije bien claro cuando mandé ese tuit, no cuenten conmigo para una negociación que lleve el referéndum al 2017, porque eso es sacar al dictador y dejar la dictadura, como digo, y lo digo aquí hoy, ese puede ser otro tuit, ahí te dejo otro titular. No cuenten conmigo para una cohabitación o coexistencia como la que plantea Maduro, porque eso es un engaño a los venezolanos. María Corina, tenemos que despedirnos. Antes de despedirnos, un mensaje rapidito para mi maestra Mariela, que está de cumpleaños hoy, Mariela Balsa. Te quiero mucho. ¿De qué grado fue eso? De primer grado, y está vivita y corriendo con mucha salud. Hace como 6 años. No tanto. Esta me regaña. No tanto. No tanto. Mira, por aquí dicen, por eso es que no creemos en ellos, que vaya y le cante todo a Diosdado en su programa, dice Enzo Dacioli, no son cosas mías. Ajá. Bueno, responde. A la invitación. No vale, Enzo, hablar contigo me encantaría. Y con Vladimir también, me debería traer aquí todas las semanas, que lo pasamos también. Y a los venezolanos, yo creo que este es un mensaje en un momento durísimo. Pero debe ser un buen espacio para que tú le hables al chavismo. No, yo le he pedido muchas veces que me inviten, pero no me llevaban. Fui una vez, hace como 4 o 5 años, y estoy más que dispuesta a volver, pero eso sí, en espacios donde exista respeto y apego a la moral, a la decencia y las distintas ideas. Ahora bien, yo sí creo que si me permites, un mensaje a los venezolanos en unas horas decisivas, porque en estas horas efectivamente se está jugando el futuro nuestro, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de millones de venezolanos que no han nacido fuera del país, que todos entendemos que esta debacle que se acelera hay que pararla y pararla ya. Nosotros estamos planteando una ruta muy clara, que fue una ruta unitaria, y eso requiere una enorme unidad nacional, en la cual estemos todos representados y donde podamos con absoluta transparencia exponer nuestra visión, nuestra energía, nuestras propuestas. Yo tengo la convicción de que llegó la hora, de que tenemos la fuerza, que los venezolanos estamos listos y sabemos que tenemos que salir a la calle, pero que lo vamos a hacer sobre la base de confianza, de un mensaje claro, de una ruta que no se va a echar para atrás, sino que va a avanzar. Y este es el mensaje que hoy le queremos llevar desde 20 y desde tantas organizaciones políticas y civiles, sociales, en las que coincidimos con esta urgencia y con esta confianza y esperanza. Una pregunta para respuesta rápida porque nos vamos. ¿Tienes plena confianza en Henry Ramos Alup, en Julio Borges, en Enrique Capriles, Henry Falcón, Timoteo Zambrano y otros dirigentes de la MUD? Yo espero que sabrán escuchar todos lo que hoy los venezolanos, y te hablo como ciudadana, estamos requiriendo de una gran conducción política que no se cierra, sino que se abra. Hay que escuchar a la gente y hay que hablar con absoluta transparencia y claridad. Hay veces que hay que decir cosas difíciles y cosas duras, como en este caso. Se retrocedió, se cometieron errores, hay que asumirlos y hay que retomar una ruta que sí nos llevaba a la libertad. Es el momento de hacerlo. Y yo, sobre todo, creo que la Asamblea Nacional, a 5 días que se cumple un año de su elección, tiene la oportunidad histórica de hacer valer ese mandato que le dimos, la salida de Maduro y su régimen ya.
En una sola palabra, tu mensaje a la MUD. Corrección, transparencia y apertura. Te di 3. Pero el mensaje de los venezolanos es confianza, fuerza, esperanza. ¿Y a Maduro? Lo vamos a lograr. A Maduro, que se quede allá donde está ahorita, ¿no? Sigue en Cuba, ¿no? Que se quede allá. Bueno, Marcolina, Si resolvemos un problema de una. nosotros no podemos quedar porque tenemos que ceder el espacio a Julio César Pineda y su Brújula Internacional. Nos vemos pronto. Te agradezco mucho que hayas venido al programa. Un placer tenerte por aquí. A ti, Vladimir, como Muchas siempre. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, y gracias a todos quienes nos han escrito a nuestra etiqueta Machado a la Una. Gracias porque estuvimos de primero. Seguimos. Bueno, y quédense entonces con el señor Julio César Pineda, el embajador Julio César Pineda y su Brújula Internacional. Seguro la vitalicia, vital para ti, vital para nosotros.